ejercicio 22 es el que dice, el ácido selénico es un ácido Sí. antioxidante que se disuelve, no solo la plata, como también lo hace el ácido sulfúrico, sino incluso el oro. Según la ecuación, ahí está la ecuación, ¿quieres que se la dicte? Sí, díctamela. 2, oro, más 6, el ácido selénico, H2, SeO4. Y bueno, eso da oro 2, entre paréntesis, SeO4, y afuera el paréntesis 3, más 3, el ácido selénico. No, Eh, más 3 que léemelo como sería el 3, sí, el 3, como, ajá, y de ahí el ácido selénico. ¿Es igual? Sí. No puede ser. No puede ser. eh, El oro. pero es, claro, el oxígeno 3, perdón. Sería ácido Bien. selénico. Selenioso. Ajá. Ahí está. Ahora sí. Más 3, y ahí el agua. Muy bien. Listo. Lo primero que vamos a hacer, a ver, perdón, tengo que correr para que... Esperen, me fui muy para allá. Ahí está el agua. Lo primero que tendríamos que hacer es controlar si esto está igualado. Teóricamente tiene los coeficientes de igualación, por lo tanto debe estar igualado, pero contrólenlo. Tengo 2 oros acá, 2 oros ahí, 6 por 2, 2 hidrógenos en total. 3 por 2, 6, y 3 por 2, 6, están los 12 hidrógenos. 6 selenos, 3 están acá, y los otros 3 están ahí. Y van 6 por 4, 24, y tengo 4 por 3, 12, más 3 por 3, 9, y 3 de acá son los otros 12 y los 24. ¿Estamos? Entonces, primer punto, ecuación igualada y el control que corresponde. Esto me da quiénes reaccionan. 2 moles del primero con 6 moles del segundo, me da 1 mol de la sal, más 3 moles del ácido, más 3 moles de agua. Trazo una línea y ahora viene el problema. A ver, Ezequiel, ¿qué pide este ejercicio? Pide el volumen. Sí. El ¿De volumen quién? de ácido selénico. ¿Qué volumen de ácido selénico es necesario para qué? El ácido selénico 2 molar se necesita para disolver 1 gramo de oro. Muy bien, si la concentración es 2 molar, para disolver 2 gramos de esto. 1 gramo. 1 gramo. Muy bien. ¿Sí? Es espectacular el ejercicio. Fíjense que al principio es tan solo estequiometría. La última parte va a ser, obviamente, con solución. ¿Por qué digo tan solo estequiometría, Ezequiel? Porque vos viste que para 2 gramos de esto, para 2 moles de esto, necesito 6 moles de esto. Como acá el dato me lo dan en gramos, yo necesito el valor de este en gramos también, para que sea más rápido la regla de 3, nada más. Así que, si ustedes buscan cuánto vale el oro, lo multiplican por 2, vamos a tener cuál es el valor en gramos. Si no me equivoco, es 107, ¿no? A ver, lo vamos a ver acá. Oro, oro, oro. 197 es el oro.
Por lo tanto, 2 moles de oro, y si la masa es 197, la del oro, ¿cuánto serían 2 moles de oro? 394. Bueno, fíjense acá. 2 moles de esto reaccionan con 6 moles de esto. O lo que es lo mismo, 394 gramos de oro reaccionan con 6 moles del vecino. 1 gramo de oro. ¿Cuántos moles de ácido tienen que reaccionar? Ese es el primer punto. Lo primero que tengo que saber es cuántos moles de ácido necesito. ¿Por qué lo saco en moles? Porque la concentración es 2 molar, está dada en moles. La relación de moles y volúmenes. 0,01 mol. Bien. Es decir, el número de moles que necesito es 0,01 mol. Ezequiel Gómez, que es el que me preguntó, ¿te das cuenta cuál es la regla de 3 que estamos haciendo? Estamos diciendo, si 394 gramos de oro, ¿qué es esto? Necesitan 6 moles de ácido. Cuando reaccione un solo mol de oro, un solo gramo de oro, ¿cuántos moles de ácido hacen falta? ¿Sí? Lo que el compañero sacó es este por este, dividido en este me da 0,01 mol. ¿Estamos de acuerdo para todos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya sé que voy a necesitar estos moles, pero ¿de dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar de una botella donde tengo ácido diluido. No está el ácido puro. No tengo moles de ácido. Tengo esos moles de ácido en una solución. O sea, mezclo con agua. Yo tengo que calcular qué volumen tengo que sacar de ácido para asegurarme de llevar 0,01 mol de soluto, que es el ácido. ¿Queda claro hasta acá? Entonces, ¿cómo va a ser mi regla de 3 para descubrir eso? Borro esto porque ya... Imagínense que ustedes tienen... Ahí voy. Imagínense que este es la solución de ácido. Acá lo tienen en el ácido. Acá la concentración de esa solución es de 2 molar. ¿Qué me están indicando si es 2 molar? Que hay 2 moles de soluto. ¿Cada cuánto? A ver, ¿cada cuánto? Si es 2 molar. 1000 mililitros de solución. Bien, Ezequiel. Cada 1000 mililitros de solución. Vos necesitas para procesar o para desintegrar o para hacer reaccionar 1 gramo de oro. ¿Vos necesitas 2 moles? No. Vos necesitas el cálculo que hiciste acá, 0,01 mol. La pregunta es, ¿en qué volumen de la solución está ese soluto? Entonces acá voy a tener X mililitros de solución. ¿Sí? Entonces, si 2 están en 1000, 0,0 en X mililitros. Usted busca eso y ya está. 5 mililitros, me dio. 5 mililitros de solución. ¿Estamos? Si es que esto era 2 molar, yo estoy leyendo, ustedes no han leído el problema, no lo tengo acá bien. Es el número 22. ¿Estamos hasta acá? ¿Te coincide con lo que habíamos hecho antes, con lo que vos viste? Sí, profe. Ahí sí. Perfecto. ¿Algo Muchas más? gracias. ¿Algo más pedí ese ejercicio, Ezequiel, vos que lo estás leyendo? No, profe.
Listo, entonces. Fíjense que la primera parte es lo de estequiometría que ustedes ya han rendido. Lo que le estamos agregando es que el dato ya no es como antes que le dábamos el dato como si estuviese puro. Sino ya está, el ácido está en solución y en general siempre están las cosas en solución o siempre están mezcladas con algo. Es muy difícil que les den el material solito porque siempre se utiliza para otra cosa. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ustedes me dicen qué otro ejercicio quieren que haga. O sobre qué quieren que nos ejercite. Yo voy a tratar de abrir la guía. Podría ser, profe, sobre propiedades coligativas. Perfecto, sobre propiedades coligativas. Vamos a buscar un ejercicio entonces de propiedades coligativas. Hasta que se abra el... Vamos a tratar de buscar uno. Bueno, acá vamos. Ah, ya se abrió. Comparto pantalla, chicos. Si es que me deja compartir. Ahí está. Ahí vamos. Espérenme un poquito. Mientras tanto, escriba. Calcular el punto de congelación. ¿Están escribiendo? Sí, profe. El punto de congelación y el punto de ebullición de una disolución que contiene 30 gramos de glucosa en 300 gramos de agua.
¿sí? La constante crioscópica del agua es 1,86 y la constante ebullioscópica del agua es 0,52. ¿Listo? ¿Sacaron los datos bien? Ahora vamos a hacerla. Acá tienen los. Bueno, de soluto, ¿quién es el soluto? La glucosa. La fórmula de la glucosa, se las voy a escribir acá. Dice, se tiene una masa de soluto de 30 gramos. El soluto es la glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. El solvente, la masa de solvente es 300 gramos. Y el solvente es el agua. Como son propiedades coligativas, yo necesito una constante. La constante crioscópica del agua es 1,86 grados centígrados kilogramos sobre mol. Mientras que la constante ebullioscópica del agua es 0,52 grados centígrados kilogramos sobre mol. ¿Sí? Bien. ¿Qué me piden que calcule? Punto de ebullición y punto de fusión o de solidificación de estas soluciones, los nuevos puntos. ¿Sí? Temperatura de ebullición y temperatura de congelamiento. ¿Cuál era la fórmula que podíamos utilizar nosotros para esto? De la clase pasada, ¿qué fórmula? Había una sola fórmula, no había nada más para hacer de esto. ¿Cómo era? ¿Cómo se sacaba? ¿Sacaba directamente la temperatura de ebullición o sacaba un salto térmico? El salto térmico. Muy bien. Y tomas ese salto térmico, ese delta T era igual a ¿qué? A la molalidad puede ser por... Bien. A la molalidad, que es la por la M chiquita, constante. por una constante. Es decir, una constante por la molalidad. Si el salto térmico que estamos buscando, esa variación de temperatura, es respecto al punto de congelamiento, esta constante es una constante de congelamiento. Si el salto térmico es cuánto aumenta la temperatura de ebullición, entonces la constante va a ser una constante de ebullición. Recuerden que esta constante es depende del solvente. Si el solvente es agua, estas son las constantes. Si el solvente es alcohol metílico, hay otras constantes. Si el solvente es benceno, hay otras constantes. La constante es del solvente. ¿Está claro? Nunca se olviden eso. Ahora sí, yo para aplicar y calcular esto, la constante ya la tengo. ¿Qué tengo que calcular entonces? La molalidad de la solución. ¿Cuáles son los datos que me dieron? ¿Cuánto hay de soluto y cuánto hay de solvente? ¿Qué quiero calcular? ¿Cuántos moles de soluto va a haber cada 1000 gramos de solvente? Bueno, todo de ustedes es una regla de 3. Yo necesito saber la molalidad. ¿Lo podrían plantear? Esa regla de 3. A ver, intenten ustedes.
¿Sí? ¿Cómo va a ser la regla de 3? ¿Me la dictan? Así la planteo acá. A ver, bueno, nos pongamos de acuerdo, chicos. Chicos, yo estoy acá para que ayudarlos a que ustedes entiendan química, pero si ustedes no me dicen nada, yo no sé, aquí no sé si están siquiera. Tendríamos que sacar los moles de glucosa, profe. Tienen que sacar los moles de glucosa cada 1000 gramos de solvente. Es decir, que acá yo voy a poner X moles de glucosa, que es el soluto, cada 1000 gramos de solvente. Esa es la molalidad. Moles de soluto cada 1000 gramos de solvente. Pero ¿qué tengo yo? Que mi solución 30 gramos de soluto. tengo 30 gramos de soluto. ¿En cuánto de solvente? En 300 gramos de solvente. Entonces, para poder resolver la regla de 3, a estos 30 gramos de glucosa los tengo que pasar a moles. Fíjense, carbono 6, H12, O6. ¿Cuál es el MR del soluto? ¿Cuánto era que vale el carbono, profe? 12. 12 el carbono, 1 el hidrógeno y 16. 180 puede ser. 180. Muy bien. El MR es 180. ¿Eso qué significa? Que un mol tiene 180, pero yo no tengo un mol, tengo 30. Díganme 30 gramos, ¿cuántos moles representa? Y resuélvanlo, obviamente. $0,17 moles. Los 30 gramos, ¿no es cierto, Tomás? Exactamente. Bueno, entonces 0,17 moles están disueltos en 300 gramos. ¿Cuántos moles va a haber en 1000 gramos? Y eso me va a dar la molalidad. Díganme cuál es la molalidad de esta solución. 0,7,6. A mí 0,57 me dio. Ah, bien. 0,57 y el compañero lo ha aproximado a... Bien. Esto que tengo acá es la molalidad. Fíjense que si esa molalidad la multiplico por la constante crioscópica, me va a dar el delta T, ¿sí? Y bueno, esto va a ser igual a ¿qué? Lo vamos a poner en unidad. 1,86 grados centígrados, kilogramos por mol. Esta es la unidad de la constante. Por 0,57 mol por kilogramo, o por cada 1000 gramos, lo mismo que pone kilogramos, lo expresamos por kilogramos para poder simplificar. Kilogramo en kilogramo, mol con mol. Entonces el resultado me va a dar en grados Celsius. La pregunta es, ¿cuánto es el delta T? $1,86 por 0,57. 1.06. Muy bien. Ese, en el caso de que sea temperatura de congelamiento, es una disminución, es un salto, ¿no es cierto? Es ¿cuánto ha disminuido desde la temperatura del solvente puro? Cuando le agregamos el soluto, ¿en cuánto disminuye? Porque la propiedad dice disminución del punto de congelamiento. Entonces, si a mí me piden cuál es el nuevo punto de congelamiento, ¿qué tengo que hacer? Quitárselo o disminuir con respecto al punto de congelamiento original. ¿Y cuál es el punto de congelamiento del agua? 0 grados. Por lo tanto, la
temperatura de congelamiento, que va a ser menos 1,06 grados Celsius. ¿Estamos hasta acá? Como es muy fácil calcular el punto de ebullición, todos de ustedes díganme cuál va a ser el punto de ebullición de la solución. Es la misma fórmula, nada más que lo que le cambian es la constante. En vez de ser la constante crioscópica, que es 1,86, va a ser la constante ebullioscópica, que es 0,52. Como se trata de la misma solución, la molaridad es la misma, pero ojito, que el punto de ebullición aumenta. O sea que a la temperatura de ebullición del agua pura le tengo que agregar este valor, ese delta T que ustedes van a calcular. Todo oídos, ustedes calculan, me dicen cuál es la temperatura de ebullición de esta solución. Todo de ustedes. O sea, se lo teníamos que sumar a 100 grados centígrados, que sería el punto de ebullición Sí, del agua. señor. Sí, Lucas. A 100 grados centígrados le sumo ese delta T nuevo que sacas, que no es este, porque es otro. Hay otra constante. ¿Cuál era la otra constante, profe? 0,52. ¿Sí, chicos? Quedaría, bueno, el total sería 100,29. Ujú. 100,29 grados Celsius. Muy bien. Fíjense, eso les salió a uno de los compañeros. ¿El salto térmico da 0,29 para sumarse a los 100? Sí, profe, Fíjense da el C. 0,29. Bueno, muy bien. ¿Está entendido este punto? Ahora comparto pantalla porque ya tengo abierta la guía. Y vamos a buscar alguno para que hagan ustedes. El número 38 vamos a hacer. Dice, calcular la temperatura de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante etilenglicol en 900 gramos de agua. La constante ebullioscópica del agua es 0,52 y el etilenglicol es la fórmula que tienen ahí, C2H6O2. ¿Sí? Fíjense que ahora lo único que ha cambiado es que no estoy trabajando con la glucosa, estoy trabajando con el etilenglicol. Pero lo que me piden es exactamente lo mismo que hicieron recién, temperatura de ebullición. ¿Se animan ustedes a calcular? Todo de ustedes, es del mismo tipo de lo que hicimos recién. Sacamos los datos, tienen que calcular la molaridad, multiplicarla por la constante y van a tener el delta T.
Todo de ustedes, a intentar hacerlo solitos. Yo voy a sacar los datos acá. Hago una pregunta, ¿lo están resolviendo? ¿Se dan cuenta de lo que tienen que hacer? Por mi parte, sí, profe. Perfecto, entonces los espero. Partimos de la misma fórmula, ¿no? Marcos o Mauro, Santiago, que son los otros chicos que veo que están acá. ¿Cuál es la fórmula que tenemos que aplicar para calcular el salto térmico? La que aplicamos antes, profe, el delta de T, Bien, ¿qué es igual a cuánto? es igual a la constante que es de 0,52 Sí, eh, ¿por qué? por la molalidad. Molalidad. Excelente, Mauro. O sea que delta Profe, T igual a constante por M. profe, delta de T es la diferencia entre las temperaturas iniciales y final. Sí, señor. Es un salto térmico entre final e inicial. ¿Cuál es la inicial? El solvente puro. ¿Cuál es el O sea, final? Cuando vos les es agregado el solvente. ¿Sí? sé que la inicial sería la temperatura del agua de 100 grados centígrados. Exactamente. Y la Por eso final, por eso usted nos decía hace rato que le sumemos a la cantidad que obteníamos, porque si la pasábamos de la ecuación al otro lado iba a pasar sumando. no. Eh, Porque la propiedad dice que cuando uno arma una solución, la propiedad coligativa es el aumento de la temperatura de ebullición. Entonces, lo que vos estás calculando acá bien, es cuánto aumenta esa temperatura. Entonces, bien, profe. originalmente, si vos pensás, siempre nosotros le damos un ejemplo de la vida cotidiana para que se acuerde. Si vos tenés agua hirviendo y le agregas sal, deja de hervir. ¿Por qué? Porque cuando vos generas la disolución,
la nueva temperatura es mayor. Entonces el agua estaba hirviendo a 100 grados. Le agregas la sal, deja de hervir y le tenés que dar más calor para que logre aumentar su temperatura y volver al proceso de ebullición. ¿Me sigues hasta acá físicamente lo que estamos hablando? Ahora sí, profe, sí, sí, sí. Entonces, lo que vos estás calculando acá es el delta T. O sea, ¿cuánto hay entre lo que está hirviendo y la nueva temperatura que va a empezar a hervir nuevamente? Es ese cálculo. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la nueva temperatura, voy a partir de algo conocido. El agua hierve a 100 grados. Siempre y cuando sea, estoy diciendo esto siempre y cuando la presión atmosférica sea 1, una atmósfera, ¿no? Bueno, en resumen, para yo aplicar esta fórmula tengo que saber cuál es la molalidad de la solución. No me dieron cuál es la molalidad, pero me dieron todo para saber cuál es la molalidad, ¿sí? ¿Qué me dice? Que 100 gramos de soluto están en 900 gramos de solvente. ¿Y qué es la molalidad? Moles de soluto cada 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Fíjense que yo lo único que tengo que hacer es pasar estos 100 gramos a moles, sí. Sí, Ezequiel, estos 100 gramos de soluto, ¿cuántos moles son? O para quien haya hecho el cálculo. Son Son 1,6 6. moles. No escuchan ninguno de los dos. ¿Cuántos son? 100 gramos. 1,61. 1,61. Bien. Si en 900 gramos hay unos 61 moles, en 1000, ¿cuánto va a haber? $1,8 me dio a mí. Bueno, la molalidad es 1,8. Perfecto. Entonces, recién el compañero nos decía, la constante crioscópica es de 0,52. Y lo tengo que multiplicar 1,8. No pongo las unidades porque si no, no me alcanza el pizarrón. Ustedes le tienen que poner las unidades. Por 1,8. Por lo tanto, el delta T, ¿cuál va a ser? 0,52 por 1,8. 0,8, 0,9. ¿Cuánto les da? 93. 0,93. Una Sí, preguntita. Mau. Usted antes habíamos cambiado la unidad de gramos a kilogramos para poder simplificar. ¿Eso Sí. modifica este número de moles que obtuvimos? No, para nada. El 1,8 son moles. ¿Qué significa molaridad? Moles cada 1000 gramos, ¿sí? Que es lo mismo que decir moles Sí, por profe, sí. kilogramo, ¿sí? Sí, profe, sí, sí, sí. Mol cada 1000 gramos. En vez de poner cada 1000 gramos, ponemos moles por kilogramo. Es lo mismo. Se sobreentiende que el mol de arriba es mol de soluto y el kilogramo de abajo, kilogramo de solvente, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe, ahora sí. Sí, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es el delta T? 0,93 grados Celsius. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva temperatura de ebullición? O en realidad la temperatura de ebullición del sistema. 0,93. ¿Esta solución va a hervir a 0,93 grados? No, profe. No. ¿Cuánto va a ser? 100,93. Sí, señor. Bueno, aunque a ustedes les parezca una tontera esto, ustedes tienen que diferenciar qué es el salto térmico y cuál es la temperatura de ebullición. Porque lo que ustedes están calculando es un delta T, no un T. Entonces,
¿Por qué les digo esto? Porque hay ejercicios que me piden el delta T, el salto térmico, y hay otros que me piden la nueva temperatura de ebullición. Entonces, cuando me dan opciones, a veces me van a dar, por ejemplo, yo les pregunto el salto térmico y les puedo poner las dos respuestas, 0,93 y 100,93. Y hay veces que ustedes ponen el dedo, hacen el cálculo, pero eligen mal, ponen el dedo, yo les pido el salto térmico y me ponen el 193. O les pido la temperatura de ebullición y en vez de poner el 100,93 me ponen el 93. El cálculo lo hacen bien, pero la respuesta no es correcta. ¿Me explico? Es conceptual. ¿Qué me están pidiendo? Y esto de conceptual, ¿para qué quiere que esto de conceptual? ¿Por qué hay veces que ustedes dan un catálogo para el cálculo de un motor, de la cantidad de anticongelante que le tienen que poner? Y a veces el catálogo les dice, bueno, agregue tanto para lograr tal salto térmico, agregue tanto, pero tienen que saber leer. Saber y no leer, leer sabemos. Interpretar o leer comprensivamente lo que me están pidiendo, porque esto va a ser para un catálogo que ustedes tienen que poner, ver cuánto voy a disolver esto para el otro, si no van a terminar arruinando Claro, que generalmente es el radiador. Van a terminar rompiendo el radiador. ¿Estamos hasta acá, chicos? Ese es el sentido que tienen este tipo de ejercicio. Porque usted diga, ¿para qué quiere la profesora que yo lea estos problemitas que me genera la base para cuando yo vaya a las materias específicas? El profe ni les va a decir, lean ahí cuánto tienen que mezclar y ya está. Se sobreentiende que ya lo hicieron en química. Ya no van a perder el tiempo en explicar estas tonteras. Que para nosotros no son tonteras porque es la base para lo otro que aplicamos. Bueno, hacemos uno más. Buscamos otro. Compartimos pantalla. Sí. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Con toda confianza. Acá donde tiene que decir por qué ha puesto la coma, por qué. Todo. Acá y en cualquier lado. Pero sobre todo acá que somos 3, 4, estamos en la clase. Si ustedes no hablan, Bien, yo no profe, voy a estar. sí, lo entendí todo por mi parte. Sí, vamos bien, profe, gracias. Perfecto. Vamos entonces, sigamos con otro. Voy a la autoevaluación, que seguro que ahí tiene que haber algún hito fácil. Presión de vapor. Masa por molar. Masa molar. No, los demás ya son de masa molar y no quiero darles masa molar, me voy a adelantar a la clase. Bueno, escriban. Voy a inventar uno. Se disuelven 25 gramos de alcohol metílico en 500 gramos de agua. Determina la temperatura de ebullición y congelamiento de esta solución. Y acá en el pizarrón les escribo la fórmula del alcohol metílico. ¿Sí? Como lo inventé en este momento, ya me olvidé los valores que dijiste, así que me van a decir ustedes qué les dije.
Bueno, ¿qué masa de alcohol tenían? 25 gramos. Y es alcohol, el soluto es el alcohol metílico, el CH3OH. ¿Sí? La masa del solvente, 500 gramos, profe. 500 gramos. ¿Y quién es el solvente? El agua. Por lo tanto, la constante crioscópica es 1,86 porque es del agua, y la constante ebullioscópica es 0,52 porque el solvente es agua. Recuerden que es la unidad es grados Celsius, kilogramos sobre mol en ambos casos. ¿Qué quiero? Temperatura de ebullición y temperatura de congelamiento de ambas, de la solución, los dos. Como es del mismo tipo de lo que venimos haciendo, todo de ustedes. Díganme qué fórmula van a aplicar, cómo la van a Salto aplicar. térmico. Bien, delta T es igual a una constante por la molaridad. Fíjense que la constante se las dan como dato, por lo tanto su problema es el cálculo de molaridad. Todo de ustedes, cómo van a calcular la molaridad. Intenten hacerlo y me dan los valores de molaridad que obtienen. ¿Listo? La molaridad puede ser que sea 1,6. Puede ser. Yo lo saqué la mole. Me da también 1,6. 56. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Lo tomo al 1,56, más exacto. El delta T va a ser igual a 1,86 por 1,56. Y Eso ahí me da va a dar. 1,45, profe. Esto es 1,45. Como es el delta T de congelamiento, la temperatura de congelamiento, ¿cuál va a ser? 0 grados menos 1,45 porque es una disminución. Y por eso me da menos 1,45 grados Celsius. Mientras que la temperatura de ebullición voy a tener otro delta T. Entonces el delta T va a ser 0,52
por 1,56, que es la molaridad. ¿Y eso cuánto le da? El delta T de ebullición. 0,81, profe. 0,81. Todos estos son grados Celsius, ¿no? Por lo tanto, la temperatura de ebullición va a ser los 100 grados del solvente más el salto térmico, 0,81. ¿Cuánto me da? 100,81. Profe, corrijo ahí. Sí, dígame. ¿Qué puse más? No, yo le dicté el valor, creo, de lo que daba 1,86 por 1,56. Y Sí. era 2,90. Yo puse Muy bien. Entonces acá es 2,90. Y acá le va a dar menos 2,90. ¿Sí? Quiero que quede claro, y miren que lo venimos repitiendo y demás. Yo ocupo el 0 grado y el 100 grados porque esos son las temperaturas de congelamiento y ebullición del agua pura a una atmósfera de presión. Cuando el solvente no sea el agua, les van a dar temperatura de ebullición y temperatura de fusión de el solvente que se les trate, ¿no? ¿no es cierto? Que siempre se tienen que fijar quién es el solvente, porque en función del solvente van a ser las constantes y en función del solvente van a ser estas temperaturas respectivas. ¿Sí? A quién le van a sumar y a quién le van a restar el delta T depende del solvente. ¿Mm? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No siempre se usa agua. ¿Cuándo no voy a usar agua? Y cuando se trate de compuestos orgánicos. Cuando se trate de compuestos orgánicos, los solventes no es agua, porque el agua no se mezcla con el aceite. El agua no se mezcla con los derivados del petróleo, por ejemplo. ¿Queda claro? Profe, en el caso de la temperatura ahí de congelamiento, ¿por qué queda negativo? Porque la temperatura de congelamiento del agua es 0 grados. Y si Sí. vos a 0 le restas, le quitas, ¿cuánto era el 2,90? A 0 menos 2,90, ¿qué te da? Menos 2,90. Sí, profe, pero ¿y la explicación, digamos, física, cuál sería? Y física, vos tenés un termómetro acá. Este es 0 grados, ¿sí? ¿A qué temperatura se va a congelar? Por debajo del 0 grado. Por debajo del 0 grado, ¿qué tengo? Menos 1 grado, menos 2 grados, menos 3 grados, menos 4 grados. ¿Sí? En la escala de grados Celsius, ¿sí? De Celsius, tiene como parámetro justamente el 0 grado, es la temperatura de congelamiento del agua. ¿Sí? Sí, creo que no estoy preguntando bien, profe. Creo que lo que quiero preguntar es sobre el cambio físico que se hace por el agregado de Muy soluto. bien, muy bien. Cuando vos tenés agua pura, que generalmente, no sé si lo van a hacer, generalmente eso lo hacemos en laboratorio, no sé si ahora vas a poder hacerlo con Silvia, aunque sea. Cuando vos pones agua pura, le pones el termómetro y lo empiezas a enfriar, cuando llega a 0 grados el termómetro, es porque el agua, y ahí se clava el termómetro en 0 grados, lo estoy explicando físicamente, porque empieza el proceso de congelamiento. A eso se llama punto de congelación. Cuando empieza el proceso de congelamiento, en ese momento no se aumenta ni disminuye la temperatura. La temperatura del termómetro se clava ahí, pero por lo menos 5 o 6, dependiendo de la cantidad que vos tengas, porque todo el enfriamiento hace hasta que se congela. Una vez que se congeló, inmediatamente empieza a bajar la temperatura. ¿Sí? Sí, obviamente sigue en esas condiciones. Cuando vos le agregas un soluto, ¿qué sucede? Lo pasas al 0 grados, sigue bajando la temperatura y no se congela la mezcla, no se congela la mezcla. ¿Sí? Hasta que, si vos le agregas alcohol,
lo que se va a congelar es prácticamente 3 grados bajo cero. Eso físicamente y en la naturaleza lo ves en los lagos, como si tiene una gran cantidad de sales disueltas y hace menos 20 grados y el lago no está congelado. ¿Cómo puede ser que el Nahuel Huapi, si alguno de ustedes ha viajado a Bariloche, qué sé yo, hacen 5 grados bajo cero y el agua está sin congelarse? ¿Cómo puede ser si el agua se congela a 0 grados? ¿Por qué no se congeló? Y porque tiene una gran cantidad de solutos disueltos, que hace que la temperatura de congelamiento de esa solución no sea 0 grados, sea por debajo del 0 grados. ¿Logro explicarte lo que vos me estás preguntando, Mauro? ¿O no es eso? Ahora sí, sí es eso, profe, eso precisamente. Lo que pasa es que yo sí entendí el concepto cuando el profe Manuel nos explicó, pero bueno, que yo lo vaya asimilando y todo eso, Perfecto. lo más claro ya. Esto es lo que les muestra, sobre todo, estos fenómenos se ven, y en la vida cotidiana, en estas cuestiones, por eso los tratamos de que lo vean en ejemplos palpables para que lo vean. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. Profe, la sal, entonces la sal disminuye o aumenta el punto de ebullición. Aumenta. Sí, Aumenta, claro. la sal va a hacer las dos cosas. Te va a aumentar el punto de ebullición, pero si esa mezcla salina la metes en el congelador, no se va a congelar a 0 grados. Se va a congelar por debajo del 0 grados. Fíjate que yo acá tengo la misma solución y ¿qué veo? Que aumentó su punto de ebullición, en vez de 100 es 100,81 y a su vez disminuyó su punto de congelamiento, lo llevó a menos 2,9 grados. ¿Sí? Sí, profe. Si yo voy, y yo les daba el ejemplo del Nahuel Huapi, porque a veces vemos por televisión Bariloche, qué sé yo, y donde nos dicen, uy, hace menos 15 grados en Bariloche, pero el lago está sin congelarse. ¿Sí? Bueno, si yo tomo una porción del agua del lago y lo pongo a hervir, no va a hervir a 100 grados. ¿Por qué? Y porque tiene una alta cantidad de sales disueltas. Tiene muchas sales de cobre, ¿cierto? Sí, tiene diferentes tipos de sales que hacen que disminuya muchísimo que varíe muchísimo sus condiciones. ¿Sí? Fíjense que en Estados Unidos ustedes verán en los ríos congelados y que patinan sobre los lagos, patinan sobre los ríos, hacen patinaje sobre hielo en invierno, porque tienen menos 20 grados y demás. Entonces, cuando se congela el río, el lago, etcétera, cuando baja muchísimo la temperatura, pero no es el 0 grado, porque ustedes saben que en la naturaleza no encontramos agua pura. En la naturaleza encontramos agua con gran cantidad de sales disueltas. Y las sales disueltas son las propiedades que hacen modificar su temperatura de congelamiento o de ebullición. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, Sí, profe. Profe. Perfecto. Bueno, hicimos algunos ejercicios más ya de esto y hagan todo lo que sea soluciones. Fíjense cómo lo que dice Mauro es tal cual, Mauro. A mí me explican y yo en la primera vez que me explicaron, no, lo entiendo, pero me lo olvido. Yo lo tengo que madurar a ese conocimiento. Y a esto, ¿cómo lo maduramos? Estudiando, haciendo ejercicios. Si ustedes hacen 2, 3, 4 ejercicios de cálculo de molalidad y les va a salir la molalidad. Ahora, si ustedes hacen uno, y no, la próxima vez que le den no van a estar perdidos. Entonces, hagan todos los ejercicios de la guía, busquen en internet, pongan ejercicios con propiedades coligativas y busquen del estilo de los que ya saben hacer y se resuelvan. ¿Qué vamos a hacer el viernes? No falten el viernes, porque el viernes con estas mismas propiedades, pero ya vamos a determinar qué pasa si el soluto es desconocido. Esto que me decía Luca, mira, el lago ese tendrá sales disueltas de cobre. Bueno, hay que descubrir cuáles son las sustancias que tiene. Entonces, muchas veces se toman muestras
y se calcula el punto de ebullición, y ahí se determina quién es el soluto. Entonces, en la próxima clase lo que vamos a hacer es cálculo de la masa del soluto, usando las mismas fórmulas que acabamos de hacer. No hay más fórmula que la que vimos. Nada más que cómo podemos hacer los cálculos para determinar y descubrir quién es el soluto que está ahí adentro. Y eso hacemos el viernes. No falta. ¿El viernes a qué hora, profe? A las 6:30 los espero. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Que tenga un buen día. No, de nada. Y descansen.